Hola, hola, bienvenido a este su canal Lanza la Red. Hoy el Señor te va a hablar de forma poderosa y contundente. Así que te pido que si decides escuchar esta enseñanza, verdaderamente dispongas tu corazón para que el Señor te hable. Muchos son los problemas que están afrontando los padres de familia con sus hijos, porque de pronto su hija, que aún es menor de edad, ahora ya no llega a la casa y parece que está saliendo con un hombre mayor. Porque uno de sus hijos varones ahora se desaparece todo un fin de semana y parece que están dando en malos pasos. Muchos padres piden oración porque sus hijos ya adultos y mayores, casados y con hijos, están pasando por procesos difíciles en el hogar, procesos de separación y divorcio. Hoy, en la voz de Lía Naranjo, aprenderemos el respaldo tan tremendo que hay detrás de la oración sincera de una madre cuando ora. Bueno, señores, disfruten de esta poderosa enseñanza. Te invito a que descargues nuestra aplicación y compartas con nosotros cada amanecer en la presencia de Dios. La información la encuentras en la descripción de este video. Y si deseas de pronto conversar con alguien, que te respaldemos en oración o de pronto recibir un consejo de parte de Dios, encuentras en la descripción de este video un enlace que te conecta directamente con el WhatsApp oficial de Lanza la Red. No siendo nada más, disfruta de esta poderosa enseñanza en la voz de Lía Naranjo, cuando una mamita ora. Bueno, la gloria de mi Señor en esta mañana. Quiero contarles que tengo 3 hijos maravillosos, que bueno, todo no ha sido color de rosa, aunque ellos han sido muchachos que han estado han nacido en cuna cristiana, se han criado en un hogar cristiano toda la vida, desde que yo conocí a mi Señor, desde que mi hijita mayor tenía 6 mesecitos y ella ya tiene 35 años, entonces 36. Entonces ha sido muchos años en los caminos del Señor, donde Dios me ha enseñado tantas cosas hermosas que a lo largo de los años hemos sido enseñándoles a ellos la palabra de Dios, enseñándoles que cada día deben de meterse en la presencia de Dios, y desde pequeñito les enseñábamos a orar, a leer la palabra, a llevarlos a la iglesia. Muchas veces a nosotros, yo les soy sincera, muchas veces a nosotros nos daba pereza ir a la iglesia un domingo, qué rico quedarse uno acostado en la cama, pero pensaba en mis hijos y mandaba las cobijas lejos y decíamos, no, tenemos que irnos para la iglesia y darle ejemplo a nuestros hijos. Y les dábamos ese ejemplo tan bonito, lo que decía Mario ahora, les testigo de cómo criamos nosotros nuestros hijos, y fue maravilloso porque a lo largo del tiempo ellos siempre tuvieron ese ejemplo de nosotros, de siempre ir a la iglesia y estar conectados con Dios. Pero los hijos, cuando llegan a una edad cuando ya están en la adolescencia, ellos se empiezan a poner rebeldes, y ahí es donde uno empieza a padecer. Yo empecé a padecer con mis 3 hijos, con los 3. La primera se me rebeldizó porque enseguida de mi casa había un hogar de rehabilitación. Ella ya tenía 20 años. Había un hogar de rehabilitación. Entonces ella, eh, de ahí, de aquí de la casa, de esta casa de hogar de rehabilitación, se pasó un muchacho para escaparse y cayó aquí en el patio. Y nos tocó llamar la policía y entregarlo, porque él cayó aquí en este lado. Entonces, al llegar la policía, uno de estos agentes se enamoró de mi hija y mi hija también de él. A grandes rasgos le cuento. Entonces era una muchacha juiciosa,
no era rebelde, era muy linda, iba a la iglesia, tenía un ministerio muy bonito, pero ella se enamoró de este señor. Y resulta de que yo empecé a padecer y a ver que algo no sucedía bien, a mí no me gustaba, algo me inquietaba de este hombre y yo decía, a mí no me gusta este señor, él no entraba acá a la casa porque yo no lo dejaba entrar, porque yo sentía en mi corazón que Dios le advierte a uno, algo pasaba con este señor. Y yo empecé a clamarle al Señor, Señor, muéstrame qué está pasando con esto. Karen está enamorada de este muchacho, ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios del cielo, muéstrame, Señor, qué está pasando. Y comenzó a llamarme una amiga y a decirme, me dijo que, Lida, ese señor es casado. Y nosotros no sabíamos que él era casado, ni ella tampoco. Cuando yo le dije a ella que él era casado, ella se puso muy mal, le hizo el reclamo a él. Entonces él empezó a decirle que no, que ella era, que él estaba casado, pero la esposa no lo trataba bien. Bueno, de todas las cosas que los hombres saben hacer cuando quieren conquistarse en una mujer. Resulta de que ella resultó muy enamorada de él. Entonces empezó a ser grosera con nosotros. Bueno, total rebeldía después de que era una niña tan sumisa, tan noble, humilde, sencilla, tierna, amorosa, de todo. Entonces ella, cuando ya se rebeldizó tanto, yo un día me encerré en el baño y le dije con todo mi corazón al Señor, le hablé con todo el alma al Señor y le dije, Señor, si tú ves que un hijo cambia y transforma la vida de Karen, por favor permítelo. Y yo le hice esa oración con todo mi corazón al Señor. Y a mí la gente me dice, usted está loca, y perdóneme esa palabra, pero me dicen, usted está loca, ¿cómo le va a decir a Dios eso? Pero es que nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios. Dios hizo tantas maravillas con esa oración que yo le hice, porque Él permitió un hijo en la vida de ella. Y lo permitió, y lo permitió, no sé en qué me quedaría, pero creo que me solté mal acá, pero sigo con mi testimonio. Entonces, yo le pedí con todo mi corazón, me encerré en el baño y le pedí con todo mi corazón al Señor que si Él sabía que un hijo cambiaba y transformaba la vida de mi hija, que lo permitiera. Y a mí me dicen, pero usted cómo le fue a pedir al Señor eso? Y yo le decía, no, porque es que Él es soberano, Él sabe las cosas, Él sabe todo lo que nosotros hacemos, los pensamientos, todo. Y si un hijo cambia y transforma la vida de mi hija, pues bienvenido ese hijo. Cuando a los 2 meses ella resultó embarazada, yo la empecé a notar rara. Y yo le dije, Karen, ¿usted está embarazada? Y me dijo, sí, mamá. Y se tapó la cara con la cobija y se puso a llorar. Yo le dije, mamita, nosotros le vamos a aceptar ese niño y lo vamos a coger con todo el corazón. Pero lo único que yo le digo es que no le voy a aceptar el papá del bebé acá en la casa, porque él es casado y yo no voy a admitir el pecado en mi casa. Él es un hombre casado y es ajeno. Y yo no voy a permitir eso, ni su papá tampoco. Ella me dijo, bueno, mamá, le dije, si usted quiere, llévele el bebé a que lo conozca, pero él no va a entrar a esta casa. Dijo, mamá, pero vean, no, yo el pecado no lo dejo entrar aquí a la casa. Él es un hombre ajeno y no va a entrar. Y mire, créanme que la vida de mi hija fue transformada. Nació la niña, se llama Gabriela, y esa niña transformó completamente. Dios fue un instrumento poderoso en las manos de mi Señor para que la vida de mi hija fuera cambiada. Ese testimonio es hermoso porque
Ahora ella le sirve al Señor con todo el corazón, volvió su corazoncito a Dios, volvió a ser la mujer que era, una mujer llena de la presencia de mi Señor, ungida de mi Señor. Dios ha hecho maravillas, está estudiando para ser pastora. Dios ha hecho cosas grandes en la vida de ella. Una mujer transformada, ahora se casó, ahora en septiembre se casó con un hombre que la ama, que la ha hecho feliz, un hombre soltero, sin hijos. Aceptó a mi nieta y es maravilloso lo que Dios ha hecho con ella. Entonces vemos que Dios ahí restauró la vida de mi primera hija. De mi segundo hijo también se rebeldizó. Llegó a los 17 años y me dijo, mamá, yo ya no quiero ser más cristiano. Le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dijo, no, a mí me gusta mucho bailar y me gusta hacer otras cosas y yo no voy a ser más cristiano. Le dije, bueno, hijo, allá usted con Dios, usted tiene que darle respuesta a Dios de lo que usted está diciendo. Ay, ahí me empezó el tormento mío. También a orar por él, a clamar por él, a levantarme en las madrugadas, clamándole al Señor por la vida de este muchacho, pidiéndole a Dios que lo cambiara y lo transformara de nuevo, que él naciera de nuevo. Y empezó este muchacho con la rebeldía, a llegar tarde, a, a irse para fiestas. Yo sabía que él estaba consumiendo algo porque uno de mamá sabe. Uno de mamá su corazón lo tiene en el Señor y el Señor le muestra a uno la condición de los hijos. Y fue tremendo, les cuento que fue muy duro para mí sabiendo que él nació en una cuna cristiana y que se hayan rebeldizado los hijos, es muy duro. Pero empecé a clamar, empecé a orar, empecé a declarar la palabra poderosa sobre la vida de mi hijo y decía, Señor, mi hijo es linaje escogido, eso está en Primera de Pedro 2:9. Mi hijo es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por ti. Y declaro que el enemigo no me lo va a robar porque él es tu ungido, Señor. Tú moriste por él en la cruz del Calvario y empecé a orar, a clamarle al Señor, a reclamarle a mi hijo. Y así duré mucho tiempo porque duró harto tiempo la rebeldía de mi hijo. Me tocaba irme a la 1 de la mañana, esperando que mi hijo se viniera aquí a la casa y no venía. Me tocaba quitarme la pijama. Una noche me tocó quitarme la pijama, vestirme, irme cogí un carro aquí al frente de mi casa y me fui a buscarlo. Me fui por allá, por todas esas calles a buscarlo. Y el taxista me decía, ¿pero dónde la llevo? Y yo decía, no, vamos andando, que yo sé que mi hijo va a aparecer. Y empezaba a orar y a pedirle al Señor, Señor, muéstrame dónde está mi hijo, en qué fiesta está metido. En qué fiesta está metido. Y allá donde estaba, empezábamos a andar por el carro por todo lado hasta que lo encontré, porque vi una muchacha que la había visto temprano, porque era el grado de mi hijo, la había visto a ella temprano y él, le dije, niña, ¿usted sabe dónde está Holman Daniel? Y dijo, sí, de esta esquina para arriba, y volteé a media cuadra. Y allá fui y lo saqué de allá. Le mandé a preguntar por él y le dije, hágame el favor, Holman Daniel, y fueron y lo llamaron. Y me dijo, mamá, ¿usted qué hace aquí a esta hora? Y le dije, vengo por mi hijo, yo no lo voy a dejar a usted. Me hace el favor y nos vamos para la casa. Yo no me voy. Le dije, sí se va. Nos vamos ya para la casa y se vino conmigo. Mire, nosotros no podemos dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Nosotros tenemos que ponerles zancadillas a nuestros hijos para que nuestros hijos no se desboquen, porque si no ellos se van a desbocar y quedan presos del enemigo cuando nosotros como papás no dejamos que nuestros hijos los dejamos hacer lo que ellos quieran. No, nosotros tenemos que tener con la autoridad de Dios para ponerle obstáculo a nuestros hijos. Si nos toca decirle no va, no va.
y tienen que sujetarse a nosotros mientras ellos vivan en la casa. Ellos tienen que sujetarse a nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener autoridad de Dios para llevar nuestros hijos a verdes pastos, como dice la palabra. Y yo fui, lo saqué de allá y lo traje para mi casa. En el taxi, él iba enojadísimo. Al otro día yo llegué, le llevé desayuno, le hablamos, lo tratamos bien, porque nunca los hemos tratado mal ni nada. Le dijimos, hijo, mientras usted viva acá, usted tiene que sujetarse a nosotros y hacernos caso. Dijo, sí, mamá, pero bravo y rebelde. A los 8 días, era un 7 de diciembre, se me escapó otra vez a bailar. Entonces yo ya le dije, no más. Le dije, hijo, me da pena con usted. Mañana, porque fui y lo saqué otra vez de la otra fiesta, lo mandé llamar porque nunca me metí por allá, pero lo mandé llamar. Y llegó y le dije, hijo, ¿usted qué va a hacer? Con el papá le dijimos, hijo, ¿usted qué va a hacer? Y me dijo, le dije, ¿prefiere sus amigos o la casa? Dijo, mis amigos. Le dije, bueno, hijo, entonces usted ha decidido, hasta luego. Y mañana va por su ropa. Él no creyó que nosotros le íbamos a empacar toda la ropa. Mire, yo lo hice no por hacerlo. Yo primero me metí en la presencia de Dios. Y cuando sentí paz, y cuando oré y le clamé al Señor y le dije, Señor, si tú ves que Daniel se va de esta casa, yo te pido que tú lo guardes, lo protejas, lo llenes de tu presencia, lo unjas con tu Espíritu Santo, ponga ángeles alrededor de él y se va, estoy segura de que tú lo traerás renovado, Señor. Lo solté y lo dejé que él se fuera, porque nosotros muchas veces no podemos amarrar nuestros hijos porque ellos se van tenemos que dejarlos que ellos decidan, pero el pecado no lo podemos dejar entrar a la casa. Nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de entrar el pecado a la casa, de que nosotros lleguemos al punto de que nos vamos para la iglesia y los hijos lleguen borrachos a llevar sus cosas a la casa. No, nosotros Dios nos vemos. Qué pena fue que se desconectó, se cayó el internet. Entonces nosotros no podemos dejar que ellos entren el pecado a la casa. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar eso. Yo no les estoy diciendo a ustedes, lancen sus hijos a la calle, no. Tienen que tener sabiduría de Dios, meterse en la presencia de Dios, no dejar que ellos, el enemigo los coja y les dé 3 vueltas y nosotros como papás estemos dormidos, porque tenemos que tener sabiduría de lo alto para poder guiar a nuestros hijos y no dejar que el pecado entre a la casa. Nosotros no podemos hacer eso porque Dios nos lo va a demandar. Y también con mucho amor levantar la vida de nuestros hijos. Ese es el segundo testimonio. Él volvió a los caminos del Señor. Él volvió, pero renovado por el poder del Espíritu Santo. Porque después de tanta rebeldía, ustedes no se imaginan lo que Dios ha hecho en la vida de este muchacho, de mis 3 hijos. Mi segundo hijo, Daniel, el que le estoy contando que se rebeldizó tanto, este muchacho sabe qué hizo Dios con él. Lo levantó tan tremendamente que él tiene una peluquería y él todos los días le predica a la gente en esa peluquería. Ha llevado mucha gente a los caminos del Señor. Los muchachos lo siguen. Él se va con el otro hermano que también es cristiano. Los 2 trabajan en la peluquería, se iban porque hace un año que no lo hacen por lo de la pandemia, pero ellos se iban a San Bernardo a llevar comida a los indigentes, a predicarles la palabra. Es un testimonio hermoso lo que Dios ha hecho con estos muchachos, a llevarles la palabra. Hogares se han restaurado porque mi hijo les ha hablado del Señor. Muchachos que eran drogadictos ahora están yendo a la iglesia. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho con estos muchachos. Con el tercero
fue cosa tremenda también. Él era un muchacho juicioso. Nosotros tenemos un grupo de oración aquí en la casa y él predicaba aquí, cantaba las alabanzas, dirigía, hermoso. Y de un momento a otro entró a la universidad y se empezó a rebeldizar también. Empezó a entrar a los barristas de Santa Fe. Ustedes no se imaginan cómo sufrí yo con esto también, porque este muchacho se pegó una rebeldizada horrible. Se iba para varios lados donde nunca se me quedó por fuera, pero él tenía sus mañas para irse en avión y volverse el mismo día, o no sé cómo hacía, pero iba y se iba detrás de Santa Fe. Fue un momento tan duro, tan difícil. A él varias veces lo agarraron los otros hinchas y le daban duro. Una vez casi le tumban la nariz le cortaron la nariz con un machete, pero no se la alcanzaron a dañar toda, pero sí le quedó muy feo. Y le tuvieron que coger puntos y bueno, gracias a Dios no se le nota mucho, pero le dieron plan. Eh, Fue tremendo lo que empezó a hacer este muchacho, muy duro lo que pasó con él, porque este niño empezó a rebeldizarse, fue por estar con los barristas de Santa Fe. Empezó a fumar marihuana también. O sea, hizo tantas cosas locas este niño también. Y yo sufra y pídale a Dios también y clame a Dios por mi hijo y pídale al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame con él. Levántalo, Dios del cielo, llénalo de tu presencia y yo clámele al Señor por este muchacho. Y de pronto no volvió a la iglesia, empezó a tomar, empezó a irse con los amigos, se consiguió un trabajo donde no era muy bueno porque era como un casino y allá en ese casino se consiguió una muchacha, pero él ya tenía la novia embarazadita. Eh, la novia estaba, la novia estaba embarazada y este muchacho se consiguió otra niña allá donde él trabajaba, esa muchacha era casada. Eh, el marido de ella estaba en la cárcel y como sabía que tenía algo con mi hijo, comenzó a llamarlo y a decirle que lo iba a matar. Cuando este pelado salió de la cárcel, pues se llenó de venganza contra mi hijo y lo buscó. Antes de eso él me dijo, mamá, el marido de una compañera me está celando con él, pero yo no tengo nada con él. Yo sentí en mi corazón que ella sí, él sí tenía algo con ella. Y empecé yo a pedirle al Señor que lo guardara, que lo protegiera, que lo cuidara, pero que le tocara el corazón también a mi hijo. Entonces me dijo, no, como a los 3 meses él estaba cumpliendo años, a los 3 meses de eso fue en noviembre, él estaba cumpliendo años y el día de cumpleaños, él me dijo, mamá, por la mañana me llamó y hablamos un momentico y por la noche me llamaron y me dijeron, señora, a su hijo lo apuñalearon, él está herido en el hospital. Entonces nosotros nos paramos rápido porque eran como las 11:30 de la noche y él ese día estaba cumpliendo años. Él ese día iba a cumplir años a las 12, eso fue a las 11:30 y a las 12 cumplía años. Cuando llegamos ahí al hospital, el médico le dijo a mi esposo, él está grave, él está en cirugía, le dieron una puñalada en el corazón. Y fue muy duro para nosotros porque el saber eso, el saber que mi hijo estaba rebelde, que se había apartado de los caminos del Señor, de tantas oportunidades hermosas que el Señor lo había librado y ahora estaba muriéndose en cirugía, para nosotros, para mi esposo y para mí fue muy duro.
pero fue algo maravilloso porque a mí no me dejaron entrar, pero yo estaba abajo en el carro orando por él y yo le decía, Señor, yo te ruego que si tú te lo vas a llevar, por favor, le des la oportunidad a él de que él se despierte, se arrepienta y tú te lo lleves si es que decides llevártelo. Pero no vayas a permitir, Señor, que mi hijo se vaya a una eternidad sin ti. Llorando se lo dije con el corazón. Fue muy duro, pero hice esa oración con todo mi corazón. Mi esposo estaba arriba en el tercer piso orando y mi hija en el baño también, orando y clamando por la vida de su hermano. Y mi otro hijo también en la casa orando y clamándole al Señor que tuviera misericordia de él. Cuando a las 3 de la mañana, él había nacido hacía 23 años, y en ese momento, ustedes no van a creer lo que pasó. Le dio un paro y él murió. Y él duró 5 minutos muerto. Lo estaban desconectando ya y el médico estaba haciendo el acta de defunción. Murió le alcanzó a decir a la enfermera, murió a las 3:05. Y a las 3 de la mañana había nacido él hacía 23 años. Eso fue tan raro. Y Dios hizo cosas tan maravillosas que a los 5 minutos él abrió sus ojos de nuevo. Volvieron y lo conectaron, le hicieron de todo, lo reanimaron y le hicieron otra cirugía ahí en ese momento, porque él ya estaba en cuidados intensivos cuando le dio el tercer paro. Y fue tan bonito porque Dios le dio la oportunidad de vivir. Se despertó a los 4 días. A los 4 días se despertó él de nuevo. Y fue maravilloso porque cuando despertó le dijo al papá, llorando le dijo, papá, qué triste es saber que uno se ha rebeldizado y que Dios tiene que hacer estas cosas para que uno reconozca que necesita de Dios. Y Dios hizo cosas grandes, ahora Él está juicioso, Él está en los caminos del Señor, se casó con la niña que estaba embarazada, tienen 2 hijos preciosos, un hogar muy lindo, y Dios ha hecho tantas maravillas, no volvió al estadio, no volvió a hacer nada de lo que hacía, no volvió a fumar droga ninguno. Todos están en los caminos del Señor, agarraditos de la mano de Dios. Y Dios ha contestado mis oraciones, ha hecho maravillas con la vida de ellos y yo sé que con la vida de ustedes, si ustedes se pegan a la mano de Dios, si ustedes oran, si ustedes claman, Dios hará grandes cosas en la vida de sus hijos. Nunca se cansen de orar por ellos. Levántense de madrugada, clamen a Dios. Arrebátenle sus hijos en las manos del enemigo y entrégueselas en las manos de Dios. Él hará maravillas con ustedes, prodigios, señales, milagros, grandes cosas hará en la vida de ustedes cuando ustedes le entregan sus hijos en las manos de Papito Dios. Él es maravilloso. No se cansen de orar por sus hijos. Dios tiene promesas grandes en la vida de nosotros para nuestros hijos. Les tengo una palabra muy linda donde dice en Job 11:13. Mire esta palabra tan poderosa y yo quiero que ustedes se la siembren en el corazón. En el corazoncito dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaré de ti, no consintiere que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás
y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esta es una palabra que yo le regalo a esos papitos y a esas mamitas que hoy están sufriendo por la vida de sus hijos. Tengan ánimo, tengan confianza y fe ante todo, que el Señor levantará la vida de sus hijos. No desmayen, nunca desmayen en oración, ni crean, ni tampoco dejen de creer, que Dios tendrá un ministerio poderoso para sus hijos, que Dios los levantará, los cubrirá con su santo manto y los llenará de su presencia. La gloria del Señor caerá sobre su vida, sobre la vida de sus hijos. Dios los bendiga a todos. Quiero orar por las mamitas que están pasando por momentos difíciles, que están llevando una vida de tormento porque sus hijos se han apartado, porque sus hijos están en la droga, porque sus hijos están rebeldes. No desmayen. Dios les tiene una promesa maravillosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa se cumple, porque Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así de que ánimo. Usted como mamita y como papito levantarán banderas de victoria, porque Dios nos tiene para grandes cosas y tendremos que ganar muchísimas almas para el Señor, y nuestros hijos serán linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Él. Vamos a orar en esta mañana, vamos a orar en esta mañana, ponerle este tiempo tan bonito en las manos de Papito Dios. Padre eterno, Dios celestial, en esta mañana ponemos la vida de cada uno de tus hijos en tus manos. Hoy clamamos a ti por aquellas mamitas y aquellos papitos que están sufriendo porque sus hijos se han vuelto rebeldes, Señor, porque se han alejado de ti o porque tal vez no te conocen, Señor, pero hoy declaramos, Señor, que por amor a aquellos papitos, ellos llegarán a tus pies. Padre eterno de la gloria, declaramos que el poder y la unción del Espíritu Santo levantará la vida de aquellos hijos rebeldes, de aquellos hijos que se han metido, Señor Dios mío, donde no deben, porque tal vez la tecnología los tiene abrazados, porque tal vez el enemigo ha usado, Señor, la tecnología, ha usado las drogas, ha usado, Señor Dios mío, Padre, el irse en las discotecas, ha usado tantas cosas que han alejado a tus hijos de ti. Hoy yo te ruego con el corazón que tu presencia poderosa esté en la vida de aquellos hijos, Señor. Hoy reprendemos al enemigo porque Cristo vino a desatar las obras del diablo y todo anatema que hayan en aquellos hijos rebeldes, y con su sangre preciosa bajó a lo profundo del infierno, anulando el acta de decretos que había contra ellos, que le era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y habiendo estado desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Hoy declaramos que mis hermanos tendrán hijos llenos de tu presencia, llenos de tu amor, de tu misericordia. Nos levantaremos como guerreros, Señor, por nuestros hijos. El enemigo no podrá enseñorearse de ellos, porque ellos son ungidos, Señor Dios mío, porque ellos son linaje escogido tuyo, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por ti. Te adoramos, Señor, te bendecimos en esta hermosa mañana. Damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza para ti, mi Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Un abrazo muy grande en el amor de mi Señor. Bendiciones, hijitos de Dios. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice, papi, le contesto que con su almohadita se recuesta a mí y me dice, papi, no quiero ser como tú.
Amado Jesús, te doy muchísimas gracias, Papá Dios. Gracias por haber permitido que Lida Naranjo nos compartiera hoy esa historia de sus 3 hijos. Y te doy gracias, amado Señor amado, porque has hablado en nuestros corazones, Papá Dios. Hoy me queda claro, papito lindo. Las mamás no deben estar ahí, no sé, quejándose, bueno, para nada, no sirve, se me larga de la casa. No, miren qué diferente es cuando una mamá saca a sus hijos de la casa, pero primero entró a la presencia de Dios. Miren qué diferente es cuando ustedes como papás toman decisiones llevados por el mal genio, llevados por la ira. Pero esta mamita hoy nos da un claro ejemplo. En las 3 situaciones con sus 3 hijos, primero entró a la presencia de Dios y luego los entregó a papá. Y papito Dios, hágase la voluntad con ellos. Una mamá nunca pide nada malo para sus hijos, una mamá nunca desearía algo malo. Y este no fue el corazón tampoco de mi madrina. Ella pidió a Dios fue que se hiciera su voluntad. Y si era necesario que esos hijos pasaran por un desierto, si era necesario permitir un embarazo, pues que así sea, Señor. Pero que sea tu voluntad, no la mía. Porque es que muchas veces como papás pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. A veces como papás pensamos que o por las buenas o por las malas, pero por las malas es a mi forma. Y no es así. Madrina, te bendigo, gracias por esa palabra. Oro por esas mamitas que hoy están también en angustia, esos papitos que están en situaciones. Hay personas en este momento que están clamando por sus hijos también y no saben qué hacer. Los saco de la casa, no los saco. Usted no haga nada. Usted haga lo que el Señor le diga que tiene que hacer. Y escuchen esta enseñanza nuevamente. La vamos a subir también a YouTube. Escuchen a esta mujer como ora, porque esta mujer, usted la escuchan orar, ella ora Biblia, ella reclama las promesas, ella no simplemente está pidiendo que cambie a su hijo, ella está diciendo es que mi hijo es linaje escogido, real sacerdocio. Escuchen otra vez esta oración y escuchen cómo una mamá ora con el corazón. Señores, hay gran poder y hay grandísima autoridad en la oración de una mamá. Hay grandísima autoridad en la oración de un papá. El enemigo no tiene autoridad sobre sus hijos, la autoridad sobre sus hijos la tienen ustedes. Y de esa autoridad el Señor la puso en sus bocas, la puso en sus manos, la puso en el ejemplo que ustedes dan. Así que hoy los invito a que reflexionemos también en esto. Hay mamás que están preocupadas porque mi hijo se está perdiendo en las borracheras, porque mi hija está rebelde, porque mi hija no sé, como que anda por ahí con una persona que como que no debería andar con él, y esta persona solo tiene 15 años. Pero ¿saben una cosa? Esos hijos son del Señor. Entrégueselos a Dios y usted permita que la voluntad de Dios se haga, porque es que nosotros pedimos, Dios, hágase tu voluntad, cámbialo, transfórmalo, y el Señor dice, listo, voy a transformarlo. Para esto, para que este jovencito rebelde fue necesario una puñalada en el corazón el día de su cumpleaños. Pero nosotros pedimos, Dios, hágase tu voluntad, pero no me los toques. Dios, hágase tu voluntad, pero que no le vaya a pasar nada. Dios, hágase tu voluntad, cámbialo, transfórmalo. Pero por favor, que no me le pase absolutamente nada. Me dicho, no me lo toques. Miren qué diferente oraba esta mamá. Señor, si es necesario que mi hija amada, mi primogénita, tenga un bebé, pues que así sea. Y el Señor lo permitió. Y hoy ese bebé es bendición. Y esta mujer hoy es bendición. Amado Jesús, yo te doy gracias por la enseñanza que tú has traído en esta mañana, Señor. Y te pido, papito lindo, ayúdanos a ser más como tú, papá. Ayúdanos, papito lindo, a poder entender, amado Dios del cielo. A poder entender que tus caminos son más altos que los míos, son diferentes, tus pensamientos son más altos, Señor. Por mi mente nunca pasaría a pedir que de pronto
uno de mis hijos recibiera una puñalada, que muriera en un quirófano, que el médico escribiera hora de la muerte 3 de la mañana. Nunca pasaría eso por mi mente. Pero es diferente cuando decimos: Dios, ya no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad, y tu voluntad yo la acepto, Señor. Y la voluntad de Dios se hizo. Madrina, qué testimonios tan tremendos. Le bendigo en el nombre de Jesús. Y les confieso, señores, yo desconocía esos testimonios. Para mí son nuevos. Y para mí han tocado mi corazón tremendamente. Y a las personitas que me están escuchando en este momento, que están pasando por ahí sus situaciones, no les estoy hablando a aquellos que son papás, sino a aquellos que son hijos. Muchachos, si usted tiene una mamita y un papito que está orando por ustedes, es mejor que hagan caso. Porque el Señor no va a desperdiciar las oraciones de una mamá que se arrodilló a orar. El Señor no va a dejar en vano las oraciones de un papá. Y nosotros aprendemos, como nos enseñaron el lunes, aprendemos por trituración o porque queremos hacerlo. Y a muchos les tocó pasar un proceso muy difícil, y el proceso de este último hijo apuñalado fue un proceso difícil. Un proceso difícil. Pero mi Señor se glorificó. Y hoy hay una familia completa, mamá, papá y sus 3 hijos, todos sirviendo al Señor. Pero detrás de esto hubo una mujer y hubo un papá que oraron Biblia. Hubo un papá, hubo una mamá que se arrodillaron delante de Dios. Hicieron lo que tenían que hacer delante de Dios, y luego como hombres salieron a ejecutar esa autoridad que Dios les dio. Eso es diferente. Y la bendigo, madrina, en el nombre de Jesús, y bendigo a todos ustedes. Gracias, papá lindo, con todo mi corazón. Te amo, te exalto y te bendigo. Gracias por esta semana de bendición que nos regalaste en Lanza la Red. Nos quedaba solamente un tema pendiente: los papás y los hijos. Ay, papito lindo, pero has cerrado con broche de oro. Te amo y te doy gracias. Te doy toda la gloria y la honra, mi Señor. Señores, les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer una oración especial por Carlos Pérez, el esposo de la señora María Eugenia, que hoy está cumpliendo años. Carlitos, el Señor lo bendiga hoy en el nombre de Cristo Jesús. Y María Eugenia, prepárele un buen almuerzo a ese esposo. Y ustedes, papás, esa hija Natalia le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Gracias, amado Jesús. A todos ustedes les bendigo en el nombre de Jesús. Nos escuchamos nuevamente 5 en punto de la mañana. Señores, no me quiero despedir sin antes darles a ustedes buenas noticias.